Muy buenos días, soy Montserrat Iglesias, directora general adjunta de Coordinación Política en la Secretaría de Relaciones Exteriores. A nombre de la Cancillería les damos la más cordial bienvenida a esta quinta mesa de análisis de gobiernos locales que tenemos para seguir reflexionando en torno al tema de los retos y perspectivas de la territorialización de las agendas globales de desarrollo. Agradecemos a nuestros amigos y aliados de Centro Urbano, muy especialmente a su director, el licenciado Horacio Urbano. El día de hoy tenemos un panel de expertos de primer nivel, pero también de aliados y de amigos. Nos acompañan el doctor Eduardo Moreno, representante de ONU Habitat en México, la maestra Ana Gabriela Monroy, coordinadora de Relaciones Institucionales de la Red Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, ICLEI, y el maestro Pablo Fernández, jefe de gabinete del Secretariado Mundial de la Red Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Muchísimas gracias. Justamente con ellos reflexionaremos en torno al importante papel que tienen las agencias de Naciones Unidas y muy especialmente ONU Habitat para la territorialización de agendas globales de desarrollo, pero también la incidencia que han logrado las redes internacionales de gobiernos locales. Recapitulando un poco lo que hemos comentado en estas 5 mesas, hemos definitivamente concluido que la urbanización es la fuerza dominante del siglo XXI. Hoy el 55% de la población habita en ciudades. Las ciudades son ese espacio en donde se librará la batalla en contra del cambio climático, porque el 70% de la energía se consume en los centros urbanos, el 80% de las emisiones de carbono se generan en ciudades y el 70% de los residuos. Hoy las ciudades enfrentan desafíos comunes en temas de gestión local que también se traducen en oportunidades y soluciones globales, que cada vez más se traducen a partir de la participación de gobiernos locales en redes de cooperación horizontal que trascienden enfoques asistencialistas, intereses geopolíticos o partidistas, y que a través de la colaboración ciudad-ciudad intercambian mejores prácticas, experiencias, políticas públicas para mejorar la gestión territorial. Pero también de manera creciente tenemos una legítima representación de gobiernos locales en los temas de la agenda internacional y en las mesas de discusión global que tienen que ver también con esta territorialización de las agendas globales de desarrollo. Aquí destaco el gran liderazgo que tiene la red Ciudades y Gobiernos Locales Unidos como una red de incidencia global que convoca más de 3,000 ciudades, pero también otras redes regionales como la Federación Latinoamericana de Municipios, como la red Mercociudades, redes temáticas que también están en estos procesos, como Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, ICLEI, como la Alianza Euro-Latinoamericana de Ciudades, ALAS, como la Red de Ciudades Resilientes, en fin, una serie de redes internacionales de gobiernos locales que justamente están trabajando en esta representación de los gobiernos locales en el entorno internacional. Reconociendo esta realidad, la Secretaría de Relaciones Exteriores también está impulsando y apoyando la conformación de la primera red de ciudades de América del Norte, que pretende ser un espacio de cooperación descentralizada, un espacio de incidencia regional en donde por primera vez las ciudades de México, Estados Unidos y Canadá tengan también una voz regional en los temas que les competen y puedan también presentar posicionamientos comunes, ¿no?, a nivel regional. Como hemos comentado, el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con sus 169 metas, transitan en un 65% por las competencias locales. Pero los gobiernos locales no solamente son implementadores de esta agenda, sino que también son los agentes y los aliados estratégicos para comunicar a las comunidades cuál es la importancia de esta agenda. Justamente todo este tema de gobernanza territorial, de territorialización de agendas globales de desarrollo, transita también por construir una nueva gobernanza multinivel. En ese sentido y en este proceso, la participación de las agencias de Naciones Unidas es fundamental, muy especialmente la participación de
ONU Habitat como agencia especializada y aliada estratégica. Empezaremos el día de hoy nuestro diálogo con la participación del doctor Eduardo Moreno, a quien le agradecemos mucho que nos acompañe el día de hoy. Me permitiré leer una breve semblanza del doctor Moreno. Él es doctor, es jefe de conocimiento e innovación de ONU Habitat en la oficina sede en Nairobi, Kenia, y director interino para la oficina de México y Cuba. Tiene más de 25 años de experiencia académica y profesional en los temas de política de desarrollo urbano y vivienda, reducción de pobreza, gobernabilidad y análisis institucional. Sus estudios incluyen un doctorado en geografía urbana en la Universidad Sorbona en París 3, Francia, una maestría en sociología urbana por la Universidad París 8, Saint-Denis, Francia, un certificado de estudios universitarios en arquitectura por la Universidad de Guadalajara, México. Cuenta con varias publicaciones, 5 libros en varios temas relacionados con la vivienda social, políticas de suelo, desarrollo urbano e historia urbana. En fin, es un gran experto en todos estos temas. Mi estimado Eduardo, yo te preguntaría, sabemos que los municipios enfrentan grandes retos en temas de capacidades institucionales, financieras, humanas. De hecho, la Cancillería tiene registrado que de los 2.456 municipios, únicamente el 6% está realizando actividades de cooperación descentralizada y de acción internacional local como herramienta de desarrollo. Desde esta óptica, ¿cuáles son los retos que desde ONU Habitat identifican para que los gobiernos locales puedan aterrizar los objetivos de desarrollo sostenible y cómo enfrentar estos retos? Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat. Primero, decir que estoy encantado de estar con dos jóvenes tan brillantes como es Pablo y como es también Gabriela. Déjame decirte que hemos estudiado mucho esa pregunta y tenemos respuestas que son resultado de varias investigaciones y análisis. Lo primero es que solo 33% de las ciudades del mundo, y estoy hablando del mundo desarrollado y también del menos desarrollado, 1/3 de las ciudades tienen informaciones precisas de sus propios espacios, de quién está conduciendo el desarrollo, de quién se beneficia con él, de la capacidad de controlar el crecimiento urbano desde una perspectiva de datos e informaciones. Y esto ya plantea un pésimo inicio, porque significa que 2/3 de ciudades en el mundo están formulando políticas con conocimientos muy pocos. Alguna vez en un reporte yo lo llamé planear con los ojos cerrados. Y es un poco lo que están haciendo. Porque no solamente es la planeación, sino también es el impacto del análisis, los resultados que se obtienen. No se sabe muy bien qué política funciona y qué no. Número 2, y es una cadena de cosas que se conectan. Tú lo dijiste en esa introducción tan excelente que hiciste. Hicimos un estudio de por qué algunas ciudades funcionan mejor que otras. Y entonces, un poco por dialéctica te diría que no funciona. Y algo que no funciona es que las ciudades no pueden o no deben seguir pensando en sus espacios municipales y en estar circunscritas a su sola visión de ciudad. Las ciudades más prósperas son aquellas que hacen dos cosas que tú hablaste. Una, gobernanza de multinivel, que significa pasar de la idea de que se compite a otra que se colabora. Y la lógica de la colaboración lleva fundamentalmente a una articulación diferente de gobernanza con el Estado o las provincias y con la federación o los gobiernos unitarios. Y este cambio significa que necesitas presentar, y en el buen sentido de la palabra, vender la ciudad desde una perspectiva diferente de visión. No de planes urbanos, porque fíjate además, en México, 82% de las ciudades no tienen planes urbanos actualizados. Que ya de ahí te está diciendo algo, pero yo estoy hablando más de una visión que significa dos cosas también. La primera, cómo proyecto a futuro la ciudad que yo quiero y cómo negocio consensos de construcción de política para que la sociedad que vive dentro de ese espacio entienda que esa proyección también lo lleva a ellos a futuro. Es decir, es un modelo en donde nos ponemos de acuerdo que esto es lo que queremos. Muy poco pasa y sería el mecanismo.
Segundo punto, te dije dos, es que las ciudades más prósperas en el mundo se encuentran casi siempre en regiones prósperas. Es muy raro pensar que hay ciudades que tienen una prosperidad compartida, no solamente económica, sino en varios ámbitos, calidad de vida, etcétera, que estén en enclaves aislados. Y cuando eso pasa, el caso de Cancún en algún momento, tienen altos costos de externalidades negativas que generan en su espacio. La verdadera territorialización de los ODS en los municipios es cuando estos consiguen entender que tienen que articularse de una forma diferente con la región. Y me dijeron 5 minutos, entonces, 2 que me quedan decirte. Hay otro problema muy importante. Por ejemplo, ONU Habitat y el gobierno de México a través de Infonavit produjeron índices de prosperidad y estudios de prosperidad para ciudades, 320 ciudades, menos de 3, es decir, 1%, tradujo eso en política pública y en la implementación de acciones de transformación. Y esto se debe a una razón fundamental, cambios de gobierno que rompen con la continuidad, pero también a la idea de que hay que conectar datos, conocimientos, política pública a un ecosistema de financiamiento de los gobiernos. Es decir, hay que repensar los sistemas financieros de tal manera que estos permitan definir cuáles serían las verdaderas intervenciones transformadoras en la ciudad. Las ciudades hacen, cuando yo le pregunto a una ciudad qué estás haciendo, me dan una lista de 100 cosas, pero ninguna de ellas o muy pocas son transformadoras de calidad y cantidad del gobierno, es decir, de presentar un nuevo rumbo de la ciudad. Y eso es como decantar todas estas acciones, transformarlas a una idea de que el espacio es un vector de cambio y que se requiere entonces esta visión en donde obtienes financiamientos, no solo del mismo gobierno, evidentemente son muy importantes, y esto nos plantea la necesidad de que tenga que haber una nueva visión del modelo económico de la ciudad, pero también de los sistemas de obtención de recursos en este ecosistema financiero. Y todo esto, y concluyo, entonces ONU Habitat, para responder a eso, creamos un programa que llamamos ODS Ciudades y que estamos lanzando en diferentes lugares del mundo, que pensamos en un centro, una unidad que vamos a crear en México que se dedique fundamentalmente a este tipo de conexión que llamamos una cadena de valor, una serie de elementos concatenados que nos llevan a pensar que la transformación de las ciudades se dará si todos estos elementos están bien articulados. Y entonces, para respetar mi tiempo, ahí pararía Montserrat. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Creo que es fundamental lo que comentas, sobre todo de cómo crear una visión, un modelo de ciudad. Creo que es muy importante co-crear con los actores del territorio ciudades que sean más resilientes, más equilibradas, más inclusivas. Y este tema de la coordinación y de la gobernanza multinivel creo que es fundamental a partir de una planificación, pero a partir también de un reto que nos planteas tú, que es cómo repensar un ecosistema de financiamiento, ¿no? Y establecer prioridades. Muchísimas gracias. Aprovecho también para darle la bienvenida y agradecer, como siempre, al maestro Bernd Pfanenstein, que él es nuestro comentarista, además que es el facilitador también de estas mesas. A continuación, le damos la bienvenida a la maestra Ana Gabriela Monroy. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con experiencia académica y profesional en temas de política ambiental, cambio climático, vulnerabilidad, adaptación y transición energética. Actualmente es coordinadora de Relaciones Institucionales en la red ICLEI, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad, en el Secretariado para México, Centroamérica y el Caribe. Bienvenida, Gaby. Sabemos que es muy importante fortalecer capacidades institucionales de los gobiernos locales para justamente participar y implementar los retos que nos plantean los propios objetivos de desarrollo sostenible, pero la propia integralidad de las agendas globales de desarrollo. No podemos pensar en la Agenda 2030 sin tener presente la nueva agenda urbana, el Acuerdo de París, el marco de Sendai, y todo ello requiere justamente fortalecer estas capacidades institucionales desde lo local.
En ese sentido, nos gustaría escuchar qué herramientas brinda ICLEI a sus miembros para ayudarles en el proceso de localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bienvenida. Muchísimas gracias, Montserrat. Para mí es un honor compartir este escenario virtual con tan distinguidas personalidades que nos acompañan. Sin duda, muchísimas gracias a la invitación, por la invitación a la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores y pues bueno, en representación del secretario de ICLEI para México, Centroamérica y el Caribe, me gustaría compartirles un poco de la visión que tiene ICLEI en materia de la Agenda 2030. Es decir, a veces se piensa ICLEI como una institución urbana, como una institución que solo trabaja temas de ciudades, y si bien somos una institución reconocida, una organización reconocida por trabajar con más de 1000 ciudades alrededor del mundo y estar desde hace muchísimos años ya trabajando el tema de gobiernos locales en sustentabilidad, la Agenda 2030 también se ha establecido como la hoja de ruta para nuestra organización, ¿no? En 2018 los diversos gobiernos locales establecieron los 5 caminos hacia la sustentabilidad, gracias a los cuales ICLEI puede incursionar en diversos proyectos de diversa envergadura y temática. Esto quiere decir que entre esos caminos incluye el desarrollo bajo en carbono, el desarrollo resiliente, un desarrollo centrado en las personas, que es inclusivo, y también un desarrollo basado en la naturaleza, que no olvida que las ciudades también tienen que ser resilientes y que deben existir mecanismos de desarrollo circular en las ciudades, en los gobiernos subnacionales. Y habiendo dicho esto, ¿no? En el marco global de lo que ICLEI ha hecho en materia de Agenda 2030, me gustaría aterrizarlo a muchas de las iniciativas o estas herramientas que brinda ICLEI a los municipios de México, y no solo los municipios, la verdad es que los gobiernos subnacionales para ICLEI incluyen los municipios y los estados, ¿no? Y este logro de sinergias y conexiones que puedan establecerse entre ambos, ¿no? En ese sentido, si nos vamos específicamente a la Agenda 2030, pues ICLEI contribuye de manera institucional en diversos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Desde el más obvio, que puede ser el objetivo número 11 sobre ciudades y comunidades resilientes, también el número 13, por ejemplo, de acción por el clima, ¿no? Con el Plan de Acción Climática Municipal que desarrolla ICLEI en México. Sin duda, un objetivo de desarrollo sostenible que nos entusiasma muchísimo también trabajar es el 15, vida y ecosistema, la vida de los ecosistemas terrestres. Estamos llevando a cabo un programa mundial y que sin duda también estamos trabajando en México, que se llama Ciudades con Naturaleza, que justo busca incorporar una visión de la naturaleza en el desarrollo urbano y en el desarrollo de todos los espacios en los que tengamos contacto, ¿no? Premiando sobre todo las agendas globales, que como bien mencionaba nuestra querida Montserrat, un poco la labor de ICLEI es esta traducción, este acompañamiento de todo lo que se discute a nivel internacional, a un nivel local, a un nivel en donde se pueda llevar a cabo un diagnóstico, una implementación y una evaluación de todo lo que se discute en los foros internacionales y en los que sin duda se reconoce que la participación de los gobiernos locales es fundamental. No hay ninguna agenda global que pueda cumplir con sus objetivos si no se cuenta con el respaldo de los gobiernos locales. Y la labor de ICLEI en México se ha centrado en brindar la capacidad institucional, asistencia técnica. La labor de ICLEI ha ido desde la información sobre qué es la Agenda 2030, sobre la concientización de que no es una agenda que deba mandarse desde arriba, sino es un marco de acción local que va a permitir a las comunidades vivir mejor, y brindar asistencia técnica, facilitar intercambio de experiencias entre municipios, no solo a nivel nacional, sino las ciudades, los municipios, los estados tienen oportunidad de interactuar con sus pares a nivel global, con otras oficinas y con otras latitudes. Y pues bueno,
creo que esa labor de acompañamiento en todos los procesos, desde la información hasta la evaluación de cómo se llevan a cabo los diversos instrumentos de política, es súper valiosa y fundamental dar seguimiento a estas iniciativas. La verdad no sé cuánto tiempo me quede, pero creo que dejaría entonces mi participación en estos 5 minutos, un poco introduciendo esta labor que ha generado ICLEI con los municipios a lo largo ya de más de 15 años en México, y le cederé la palabra entonces a los demás compañeros para que podamos dar seguimiento a este conversatorio. Muchas gracias, Gaby. Yo creo que hay que felicitar y reconocer el trabajo que ha hecho ICLEI con los municipios mexicanos ya a lo largo de los años en fortalecer capacidades en que puedan tener planes de acción climática. Y creo que justamente el cambio climático es una de las agendas en donde hay mayor participación de gobiernos locales, una legítima representación. Recordar que en 2010, en el marco de la Cumbre de Cambio Climático, COP16, México a nivel local tuvo un papel muy relevante. En ese entonces el jefe de gobierno, el licenciado Marcelo Ebrard, presentó la iniciativa del Pacto de Alcaldes de México, que justamente fue un parteaguas en el reconocimiento de los gobiernos locales como sujetos de interés gubernamental en las agendas de cambio climático. Y en todo este proceso, pues destacar el liderazgo que ha tenido ICLEI. Muchas gracias. A continuación tendremos la intervención del maestro Pablo Fernández. Él es jefe de gabinete del Secretariado Mundial de CGLU, ha coordinado la agenda internacional del Ministerio de Desarrollo Agrario, Territorio y Urbano de México también. En este cargo fue responsable de coordinar la participación de México en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable, Hábitat 3, en su calidad de secretariado del Comité Nacional Preparatorio de México. Fue Sherpa del panel independiente del secretario general de las Naciones Unidas para evaluar y mejorar la eficacia de ONU Hábitat después de la adopción de la nueva agenda urbana. Se desempeñó también como secretario técnico de la Asamblea de Ministros y máximas autoridades de vivienda y desarrollo urbano de América Latina y el Caribe, y también trabajó como consultor del Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades. Pablo tiene una maestría en diseño urbano con una licenciatura en asuntos internacionales y además es un gran aliado de México en Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Bienvenido, Pablo. Yo te preguntaría qué herramientas necesitan ser impulsadas para que los gobiernos locales puedan ser tomados en cuenta en la construcción de las agendas globales. Sabemos del liderazgo de CGLU, pero que también hay un camino por recorrer para que justamente los gobiernos locales no sean solamente espectadores de estas agendas globales, sino que sean actores estratégicos en su implementación y en la propia construcción de estas agendas. Muchas gracias y bienvenido. Gracias a ti, Montserrat, y saludos a todos desde Barcelona. Me daría gusto estar en México. Primero que nada, desde CGLU celebramos muchísimo que la Cancillería mexicana abra estos espacios en una lógica de incidir juntos en este ideal común que creemos, que es la inclusión de gobiernos locales en el escenario internacional. Comparto con Eduardo el gusto de compartir este panel tanto con él como con ONU Hábitat, como con ICLEI, con quien además es una de nuestras redes hermanas, con quienes vamos siempre de la mano a través de la Global Task Force de Gobiernos Locales y Regionales, que es, hablaré ya de esto, pero para mí el mecanismo más importante de incidencia. Montserrat, a tu pregunta empezaría un poco cuestionando la pregunta, que es plantear que no hay agendas globales si no hay agendas locales. Por lo tanto, la necesidad de incidencia del gobierno local no es tanto en la agenda global, sino en los procesos internacionales de discusión de las mismas. Y en eso planteamos un cambio de paradigma desde los gobiernos locales y regionales, que es terminar con la falsa dicotomía de lo global y lo local, para entender las agendas como un gran contrato social de todos los involucrados, las distintas esferas de gobierno y también de la sociedad civil, y de entender el territorio como un todo.
Coincidimos contigo, Montserrat, en lo que planteabas al inicio de este panel, que es, y en ese sentido, los gobiernos locales no son meros implementadores de las agendas, independientemente de este 65% que mencionabas, en el cual recae su implementación. Es decir, que nosotros digamos que no somos meros implementadores no quiere decir que la implementación no sea crucial para el gobierno local. De hecho, esa es la base. Y en ese sentido destacar la importancia de que los gobiernos locales y regionales son proveedores de servicios públicos, y sin servicios públicos y sin su adecuado mantenimiento no se van a cumplir estas agendas. En ese sentido, la agenda global debe considerarlas. Hay que hablar de la pandemia. El COVID es una lupa en donde ha reflejado que sin el mantenimiento de los servicios públicos no vamos a lograr ninguno de los objetivos. Entonces, en ese sentido, creemos importante que se entienda ambas agendas como un todo y no hacer esta separación. Si bien estamos convencidos que los ODS son el marco para la transformación, creemos también que, como decías, Montserrat, los gobiernos locales, las ciudades y las regiones son las encargadas de hacer este engrane entre lo que se discute en las Naciones Unidas y en otros foros internacionales y la ciudadanía. Como gobierno más cercano a la gente y con una hoja de ruta muy clara de lo que las vecinas y los vecinos de cierto territorio pueden entender o no como un objetivo de desarrollo o el simple movimiento de indicadores. Y ahora sí, volviendo ya a los mecanismos y las herramientas de la pregunta. La herramienta es el sistema. Y en este sentido, lo que estamos buscando y coyunturalmente hoy es un cambio en el multilateralismo, trascender hacia un multilateralismo inclusivo, en donde las ciudades, los gobiernos locales y los gobiernos regionales puedan tener un espacio en la mesa formal de negociación y de discusión. Lo mencionaba ayer Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona y enviada especial de CGLU ante las Naciones Unidas. Aquí están las ciudades para pedir más multilateralismo. En el contexto actual, las Naciones Unidas y los Estados miembros tienen en las ciudades un aliado para promover esta solidaridad y el multilateralismo que hoy está puesto. Esto sería uno de los mecanismos. Y puntualmente podemos dar ejemplos, y aprovechando que está aquí Eduardo López Moreno y ONU Habitat, la nueva agenda urbana reconoce la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales, convocada por la Global Task Force de Gobiernos Locales y Regionales para dar seguimiento a la nueva agenda urbana. Es decir, ya estamos organizados, ya estamos organizadas para dar estos mecanismos de incidencia. Y luego, finalmente, no puedo negar de dónde vengo, que es el asociativismo municipal. Las redes internacionales de gobiernos locales y regionales. CGLU es heredera de un movimiento centenario, fundado en 1913, previo a la constitución de la Liga de Naciones. Las ciudades tienen muy claras y muy claro desde el principio que estar en red, trabajar en red, y como muestra un botón, la Global Task Force, en donde se agrupan más de 26 redes de gobiernos locales y regionales, como herramienta para incidir y buscar una puesta en común del territorio. Finalmente, no quiero terminar mi intervención, ya sé que me quedan pocos minutos, sin reaccionar un poco a lo que comentaba Eduardo, en el sentido de tendemos a entender a la ciudad de manera aislada, pero no solo desde la ciudad, también desde los organismos internacionales. Se tiende a responsabilizar mucho a los gobiernos locales de las problemáticas. En la narrativa se dice que es ahí donde se vencerá o se perderá la batalla al cambio climático, evidentemente, pero también hay que hacer un esfuerzo para no entenderla de manera aislada en el contexto total, y aquí plantearía el principio de subsidiariedad, que tiene que ver un poco con lo que Eduardo mencionaba en cuanto a la planeación. Sí es responsabilidad de la ciudad y del gobierno local planear, reportar, utilizar los datos, pero también es responsabilidad del sistema como un todo de dotar a los gobiernos locales de los mecanismos para cumplirlo. Financiamiento, competencias, capacidades y evidentemente el lugar en la mesa en donde puedan tener una voz y cuenten lo que las vecinas y vecinos identifican como problemática y soluciones. Dejaría esto ahí y seguimos con la discusión. Gracias, Montserrat.
Muchas gracias, Pablo. Yo creo que fundamental trascender esa dicotomía entre lo local y lo internacional que comentas y concebirlo como un todo, donde el gobierno local es el espacio de proximidad ciudadano fundamental para comunicar la importancia justamente de los objetivos de desarrollo sostenible y de cualquier otra agenda. Muy interesante también el concepto de multilateralismo inclusivo, ¿no? En donde los gobiernos locales no son espectadores, sino que son protagonistas, pero siempre y cuando se tengan las capacidades técnicas, institucionales y los accesos al financiamiento internacional. Y creo que aparte lo dices desde una trinchera en donde es innegable el liderazgo que se ha tenido de CGLU, de la Global Task Force, justamente. Yo creo que en toda la negociación de la nueva agenda urbana fue fundamental la participación de gobiernos locales, por ejemplo, para situar el derecho a la ciudad como un concepto integral dentro de la gobernanza territorial. Entonces también felicitar todo el liderazgo que ustedes han tenido. A continuación pedirle al maestro Bernd Fanenstein un primer comentario de estas intervenciones. Muchas gracias, Bernd. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que es algo muy interesante, ¿no? Que estamos llegando del discurso de la Agenda 2030, su implementación, del qué al cómo. Y el cómo requiere un proceso colaborativo y un proceso coordinado. En ese sentido, yo confío mucho en las plataformas de aprendizajes. Dimensión política para los tomadores de decisiones, pero también para la dimensión técnica. En ese sentido, es muy importante que logramos un consenso que nos permite actuar de manera conjunta, porque yo estoy muy de acuerdo con lo que comentó Eduardo, se requiere una colaboración intermunicipal y una gobernanza multinivel. Pero lo importante en este ejercicio es que la dimensión política, los tomadores de decisiones de los gobiernos locales están convencidos del reto que están confrontando, porque 3 años de administración requieren una visión de ciudad, porque a veces tengo la percepción que la meta de los nuevos gobernantes es tener la ciudad modelo. Pero antes de tener la ciudad modelo, necesitamos tener un modelo de ciudad para tener este producto que sería esta visión, esta utopía de la ciudad modelo. Y en ese sentido necesitamos liderazgos. Los liderazgos pueden llegar a distintas trincheras, de distintos agentes. Yo confío mucho en que comenta Pablo, este compromiso social, ¿no? El contrato social para la implementación de la agenda global. Para mí más bien debería de ser como una agenda humana, ¿no? Porque los retos que estamos confrontando, pues lo estamos compartiendo de manera independiente de nacionalidades y otras características administrativas de distribución. Y en ese sentido, sí deberíamos de ser conscientes que la prueba que llevó COVID-19, que como que fue más como pues un examen de las vulnerabilidades de nuestros sistemas urbanos, como dice Pablo, ¿no? La lupa. Ahí es muy importante que entendemos que no solamente son los nuevos retos que llegaron, los retos que existieron desde mucho antes todavía están como tareas en la cuenta y necesitamos buscar ahí como acciones de gestores y actores que pueden impulsar este reto, ¿no? de la continuidad de los trabajos, porque yo creo que México tiene un gran liderazgo, por ejemplo, con el CPI, de manera conjunta ONU Habitat, de manera conjunta con Infonavit, pero como comentó Eduardo, ¿no? Si pocos gobiernos dan la continuidad a lo más importante, que es tener conocimiento y datos para construir una visión al futuro que sería como este modelo de ciudades que se están como visualizando. Esto requiere también que llegamos a acuerdos de estrategias, que llegamos a acuerdos a acciones de manera coordinada. Y yo creo que el rol fundamental es la agenda global en ese sentido para seguir teniendo este acuerdo humano entre naciones hacia dónde queremos llegar para mejorar. Obviamente toca este ejercicio de los gobiernos locales de manera coordinada y que no solamente son acciones, que deben ser acuerdos y compromisos. Y esto es algo que yo coincido ahí, que debería de ser un sistema de alianzas multinivel. También la importancia de la colaboración intermunicipal, que son, por ejemplo, las redes de los gobiernos locales. Y en ese sentido también no dejamos al lado
porque ahí también agradeciendo el espacio que nos está brindando Centro Urbano, las posibles alianzas entre lo público y el sector privado. Por ejemplo, los temas del desarrollo urbano están muy vinculados con el sector privado de la construcción y de la construcción de la vivienda. Y yo creo, regresando al punto central, la agenda humana, eso deberían de ser como las metas, cómo fortalecer la sensibilidad, las capacidades y la motivación intrínseca de los tomadores de decisiones de colaborar para el bien común. Sí, muchas gracias. Es muy interesante este concepto de agenda humana y yo creo que pones el foco también en uno de los grandes retos en cualquier orden de gobierno, que es la continuidad de las políticas públicas, no depender solamente de las voluntades políticas en turno, sino cómo co-construimos con los actores del territorio y cómo generamos alianzas estratégicas para trascender cambios de administración y justamente darle continuidad a estas visiones y a estos modelos. Enseguida les pediríamos una ronda de reflexiones y recomendaciones más puntuales sobre la territorialización de las agendas globales de desarrollo y también considerando los retos que nos plantea hoy la pandemia y el post-COVID, en donde, como ustedes saben, tenemos una creciente desglobalización física, pero también una globalización digital que genera nuevas oportunidades. Les pediría su intervención en el mismo orden, empezando con nuestro amigo Eduardo Moreno. Gracias de nuevo, Montserrat. Mira, primero decirte que ONU Habitat está preparando un reporte que, bajo mi coordinación, que se llama El estado de las ciudades del mundo viviendo con pandemias. Y este estudio, tenemos tal vez la mejor base de datos de lo que están haciendo las ciudades, 1.500 ciudades en el mundo analizadas en sus recomendaciones de emergencia, las acciones, la falta de acciones. Y esto me lleva a 2, 3 comentarios importantes. Uno que dijo Pablo que tiene toda la razón. Él estaba citando al secretario general Ban Ki-moon que dijo sobre la lucha en relación al cambio climático, pero lo mismo ahora se repite con el COVID. 95% de los casos, hasta cuando el secretario general sacó un reporte de política sobre COVID y ciudades, se daban en ciudades y entonces se dijo de nuevo, las ciudades estarán al frente de guerra de la lucha contra el COVID. Pero es como pasarle la factura, pero no crear las condiciones de producir el cambio. Concuerdo plenamente con él. Hay que hacer una serie de cosas. Y entonces a eso me referiría. ¿Cuánto tiempo me van a dar? ¿Otros 5 minutitos? Sí, querido Eduardo, 5 minutos, hasta 5 minutos. Ok, voy. Mira, lo primero, los análisis que todavía son preliminares y entonces presentarlos como hallazgos sería un poco osado, los presentaríamos más como líneas de investigación, es que en estas ciudades hay 2 grandes tipos de respuesta al COVID, pero hay una que es claramente mejor que la otra. Y entonces analizamos no las ciudades que tuvieron poco impacto en términos de incidencia, porque tal vez hubo muchas razones por las que pasó eso, sino aquellas que redujeron los impactos de contagios y muertes. Es decir, que suponemos que hubo acciones deliberadas de intervención de política pública. Y entonces descubrimos que había 3 elementos centrales desde una lógica de gobernanza en eso. El primero es que crearon algo que se perdió mucho con el COVID, que fue la confianza ciudadana. No se creían en los datos, no se creían en los muertos, no se creían en las políticas. Y entonces esta reconstrucción de la noción de la confianza ciudadana fue fundamental. 2, y es reiterativo, pero es necesario decirle, los países que mejor respondieron son aquellos que muy rápido territorializaron la respuesta. Es decir, no que optaron por intervenir desde el gobierno central, sino que pasaron recursos y pasaron también acciones y pasaron ciertas responsabilidades con el ejercicio de estas responsabilidades a gobiernos locales y fueron ellos los que instrumentaron mejor una respuesta de lucha contra el COVID. Y eso está muy claro y lo vemos en las tendencias. Y ahora fíjate un dato interesante. Si es cierto que el 90-95% de los casos se dieron en ciudades, te digo que hoy día, si hiciéramos el mismo análisis de lo que está sucediendo,
está bajando a ciudades pequeñas y se está moviendo a zonas rurales, que es como una tendencia natural de la pandemia. Pero incluso en estos casos, desde una perspectiva de gobernanza, será muy clara que la respuesta en las zonas apartadas, en México, zonas indígenas y otras, solo podrá instrumentarse hoy día desde una revisión del territorio en donde tenemos que crear espacios de intermediación con ciudades que van a jugar ese papel o con centros de población secundarios, pero esta recomposición de la geografía y de la respuesta se está dando muy poco en los países. Todavía está como sucediendo lentamente y a mí me parece que eso nos llevaría a un cambio muy claro en qué hacer. Y tercero, es que algunas ciudades, no solamente las grandes, las que tuvieron la mejor respuesta, son aquellas que crearon una estrategia de mitigación y también de salida de la crisis, en el que se movieron rápido a otra pandemia, que es la de la pobreza, y entonces permitieron una buena articulación entre salir y regresar, pero desde una perspectiva de monitoreo de lo que estaba pasando. El monitoreo se convierte en un papel muy importante. 2 minutos que me quedan, decirte que acciones también muy importantes desde el territorio y la ciudad es repensar la planeación urbana. Bernard y Pablo y también Gabriela de otra manera hablaron de 2 cosas importantes: el territorio, la proximidad y la visión de la ecología moderna. Y entonces yo les diría, fíjate que los análisis prematuros y que se manejaron mal es que la pandemia se originaba por un problema de densidades. Y hoy queda muy claro, y los estudios lo han demostrado, que no tienen nada que ver las densidades, tiene que ver el hacinamiento, tiene que ver un mal manejo de la noción ecológica de la que hablaba Gabriela, por ejemplo, en transporte protegido, en trabajo, en ciertas condiciones, en articular estas agendas globales diferentes. Y entonces, a nivel urbano, si tomo lo que dijo Bernard él lo llamó la agenda humana, yo te diría, hay que pasar de la planeación urbana a la planeación de la vida urbana. Y esta planeación de la vida urbana te replantea una visión casi pedagógica diferente de lo que es el territorio, de lo que es la proximidad y lo que es el manejo de los espacios en este futuro nuevo de pandemias, en donde tenemos que repensar el uso de espacios que sería mucho el modelo parisino, el mucho de espacios con diferentes funciones, repensar un cierto cronourbanismo en donde podamos tener la inserción de diferentes actividades. Y todo esto nos lleva a la idea de que hay que regresar a una vida donde podamos caminar, donde podamos acercarnos, donde podamos utilizar esta noción tan simple de la ecología del acercamiento. Y todos estos cambios a mí me parece que nos están llevando ya a una idea de un territorio diferente. Las ciudades, y concluyo, entendieron esto, pero lo están haciendo en forma muy sectorial. Abrir vías para caminar, abrir ciertas zonas para bicicletas, pero no es suficiente. Hay que pensar toda la ecología de la planeación urbana. Y ahí pararía. Sí, muchas gracias, Eduardo. Coincidiendo contigo, desde la Cancillería también nos dimos a la tarea con el apoyo de nuestras 147 representaciones en el exterior en identificar mejores prácticas desde ciudades para enfrentar la pandemia, y encontramos justamente algo similar a lo que tú nos comentas, que las mejores respuestas han sido aquellas donde se han generado alianzas estratégicas y donde se han territorializado también las respuestas. A continuación le pediríamos a la maestra Gaby Monroy que nos pueda dar sus reflexiones finales, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Sin duda es grato poder escuchar a todos los demás sobre los temas que nos conciernen. En este sentido, en ICLEI Gobiernos Locales por la Sustentabilidad consideramos que este tiempo de crisis, de pandemia, de cuestionamiento también representa una enorme oportunidad para reconocer todo el poderío que tienen los gobiernos locales para actuar en territorio y sobre todo para ofrecer las opciones más cercanas a la población, ¿no? En ese sentido, el turismo sostenible a nivel local representa una excelente oportunidad para reactivar ese sector, para brindar a las personas las condiciones de vida que se están buscando y que se vieron deterioradas lamentablemente por la pandemia, ¿no? El tema de movilidad.
repensarnos en cómo nos estábamos transportando y ahora cuáles son las medidas que deberemos tomar para movernos en nuestros territorios en la medida de lo posible y atendiendo a que nos encontramos aún confinados por la pandemia. El tema de resiliencia, ¿no? Y lo estamos viendo en el caso de México. Tenemos fenómenos naturales azotando a los municipios aún con pandemia. Si no cambiamos este paradigma en el que las ciudades deben estar listas para enfrentar lo que ya los científicos nos advirtieron y nos siguen advirtiendo, este reconocimiento que debe existir entre lo que ya se ha dicho y lo que viene para nosotros, es fundamental que las ciudades no pierdan de vista de una manera positiva y constructiva que vendrán cosas a las que tendrán que enfrentarse a nivel local. En ese sentido, por ejemplo, la integración de actores resulta fundamental. Ningún gobierno, ningún actor por separado va a lograr enfrentar la pandemia de la mejor manera si no es mediante una alianza. El sector privado en la reactivación económica, la sociedad civil en la concientización, en la creación de redes, ¿no? En el seguimiento de otras problemáticas que se evidenciaron, violencia de género, las diversas brechas que se van a abrir en materia tecnológica, es decir, el desarrollo se está cuestionando y las ciudades, y en especial los gobiernos locales, tienen este papel de actuar y de ponerlo en la mesa y viéndolo como una oportunidad. Algo que no se hizo antes hay que hacerlo ahora, porque no hacerlo implica desaparecer. Y finalmente creo que yo cierro con un comentario. Lamento no estar tan de acuerdo con lo que se ha vertido respecto al concepto de agenda humana. ¿Por qué? Porque los logros que se tienen sobre la agenda de desarrollo sostenible es el reconocimiento de que la visión antropocéntrica ya no nos representa. Pensar solo en los humanos nos ha puesto en una posición en la que los ecosistemas, COVID-19 y otras diversas situaciones harán que nosotros también paguemos la factura. La magia del desarrollo sostenible es este equilibrio que existe entre lo social, lo económico y lo medioambiental. Entonces, las agendas de cambio climático, las agendas de biodiversidad se enmarcan en este desarrollo sostenible en el que todas las formas de vida habitemos este planeta, no solo los humanos. La vida en las ciudades se concentra sin duda alguna en actividades económicas, en cómo los hombres y mujeres nos relacionamos, pero la naturaleza está ahí, los servicios ecosistémicos y todas estas agendas que van a tener graves repercusiones por la pandemia, no debemos perderlas de vista. Los municipios lo tienen muy claro y sin duda esta integración, Agenda 2030, crisis climática, crisis de biodiversidad, fenómenos naturales y lo que venga, debemos prepararnos como ciudadanos y debemos preparar a las ciudades y reconocernos en ese entorno local para actuar de mejor manera. Creo que hasta ahí dejaría mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Yo creo que ahí sí habría que repensar completamente el desarrollo sostenible, incluso trascender también la falsa dicotomía entre lo urbano y lo rural, cuando hay una vinculación innegable en el espacio territorial, ¿no? Justamente para lograr un desarrollo mucho más armónico, ¿no? Y una agenda humana, como ya comentábamos. Le pediríamos ahora a Pablo, por favor, sus reflexiones finales. Gracias, Montserrat. Bueno, Montserrat, tú usaste la palabra favorita de CGLU, que es cocreación, que creo que eso es la solución a lo que vamos, que es la cocreación de todo. Respondo un poco a lo que comentaban antes. Sí, evidentemente hay que hacer una clara distinción entre la dimensión política y la dimensión técnica. Creo que ONU Habitat es un gran ejemplo de esto, entre lo operativo y lo normativo, con la labor titánica de investigación que Eduardo tuvo a bien coordinar y de recolección de información desde ONU Habitat para que esto luego pueda nutrir las voluntades políticas. Y aquí lo que respondería es sí, pero no solo se necesita de la voluntad política de alcaldesas y gobernadores, sino también de los marcos normativos que los permitan a ellos generar la gobernanza multinivel. Creo que la disposición desde el gobierno local está, se necesitan marcos normativos y ambientes que permitan esto. Sobre el tema de conocimiento de datos, estamos convencidos, y en esto nuestra secretaria general Emilia Saiz y la directora ejecutiva de ONU Habitat fueron contundentes en el foro político de alto nivel, que es reportar
para tener datos para reportar, sí, pero también como un proceso político de apropiación de las agendas. Esa es una de las razones por las cuales también los datos funcionan a un nivel político. Y yendo a la última pregunta, Montserrat, que nos hacías, que es el mundo que viene después del COVID, el liderazgo político de CGLU está convencido y es muy consciente que nuestras ciudades y nuestros territorios no volverán a ser los mismos. Y identificamos, como decía Eduardo, que hay potenciales riesgos de ir hacia atrás, de volver a condenar las densidades, de volver a condenar las ciudades, muchos de los logros de la gente que nos dedicamos a estos temas, la vivienda vertical y demás. Existen esos riesgos, pero es un buen momento para replantear la ciudad y los territorios como un todo, y para eso CGLU planteó un decálogo para el mundo post-COVID que iré rapidísimo sobre él. Primera prioridad, la garantía de los servicios públicos y básicos y la no especulación sobre los mismos. Paquetes de apoyo económicos y financieros para que los gobiernos locales y regionales puedan hacer frente a la crisis. Replantear los modelos de proximidad y de consumo y de producción a nivel global, porque importante, analizamos muchas veces las ciudades como París, la Ciudad de México o Xi'an en China, pero no olvidemos que la pandemia atacó a las ciudades de todo el mundo, del sur global y a territorios y asentamientos de la gente. Un nuevo acuerdo verde a nivel mundial, como planteaba Gabriela, y que desde ICLEI promueven como uno de sus fuertes guías. Una nueva ciudadanía y libertades para una democracia renovada, porque estamos convencidos que no hay una dicotomía entre la salud pública y la privacidad y las libertades civiles de la gente. Tenemos que plantear una democracia renovada que permita convivir a estos dos conceptos. La igualdad y la promoción de la equidad de género y en la defensa de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, sumándonos al proceso de generación igualdad. Volver a poner a los servidores públicos con el valor que tienen de gobiernos locales como primera línea y cuidar a nuestros servidores públicos. La cultura como un antídoto para los efectos secundarios de la crisis, trascender de un sistema internacional a un sistema interurbano y finalmente, como decía antes, una nueva generación de multilateralismo. Aprovechando la coyuntura de los 75 años de las Naciones Unidas y la cara puesta a 2045, imaginamos un multilateralismo que tenga las voces de la gente representadas, y esto implicará tenerlo en red, que sea inclusivo y evidentemente con un lugar en la mesa para los gobiernos locales. Dejaría esto y compartiremos estos documentos también. Sí, muchas gracias, Pablo. Yo creo que tenemos ahí también un reto importante en ampliar la participación de los gobiernos locales en las mesas de discusión global a partir de un multilateralismo inclusivo, como comentas. Obviamente Ciudad de México es muy activa, ¿no?, en todas estas agendas, pero ¿qué pasa con las demás ciudades mexicanas? Ya comentábamos que desde la Cancillería tenemos registro que alrededor de 150 ciudades de los 2.456 municipios son las que participan en actividades de cooperación descentralizada. ¿Cómo podemos permear en lo local estas recomendaciones y este trabajo que se está haciendo desde las redes internacionales de gobiernos locales, desde ONU Habitat, y que los gobiernos locales también vean que la cooperación descentralizada, que la participación en este multilateralismo son herramientas importantes también para generar oportunidades de desarrollo y para intercambiar con otras ciudades que tienen problemáticas comunes, justamente soluciones a estas problemáticas, ¿no? Entonces creo que ahí es un reto también importante de ampliar esta participación y de la propia apropiamiento también por parte de lo local de estas agendas. A continuación le pediríamos al maestro ver también sus reflexiones finales. Sí, muchas gracias, Montserrat. Yo me quedé con 3 puntos centrales, como repensar y replantear como primer punto, ¿no? Esto como porque algo muy esencial es que no nos equivocamos, porque parece que muchos tomadores en este momento pues están más en el camino de la distopía que la utopía. Y creo que necesitamos regresar a este camino de lo positivo, de la utopía, cambiar la narrativa, sin dejar
al lado de las verdades y las consecuencias que vimos, por ejemplo, ahora con este impacto negativo que están teniendo nuestros sistemas urbanos por parte de la pandemia. El segundo punto ahí es como, y tomando la visión de Gabriela, es evidente que existe una deuda con la sustentabilidad, no en lo económico, pero en lo social y lo ecológico. Esto es un tema muy evidente y más bien de la agenda humana. Yo creo que esta agenda humana está derivada de una crisis humana y una crisis causada por parte de los humanos. Y las consecuencias lo estamos viendo en muchos retos, cambio climático, pandemias, los impactos negativos que estamos viendo. Sin embargo, yo confío mucho que la biología también nos está enseñando el modelo de la coexistencia. Y en ese sentido, también los ecosistemas permiten la coexistencia. Los ecosistemas naturales con la ciudad, ahí estamos en el reto que estamos viendo. Y yo creo que ahí llega el segundo punto muy importante, alianzas. Hay como el liderazgo, por ejemplo, de plataformas de aprendizajes para alcaldes y alcaldesas, que se están organizando para escuchar sus necesidades, pero también da a conocer sus herramientas de ejecución para mejorar los entornos. Y esto es algo que Pablo lo menciona como co-creación. También lo podemos poner ahí como coproducción entre distintos actores de buscar las soluciones para llegar para retomar la utopía. Creo que no la perdimos. Ahí, y el tercer punto es, y retomando que comentó Eduardo, ¿cómo garantizamos que replanteamos el tema del desarrollo urbano? Incluimos también la parte de la sustentabilidad del medio ambiente, pero también de la dimensión social, ampliándolo un ordenamiento ecológico territorial, porque antes nos costó mucho planear ciudades, pero no nos gustó mucho cómo lograr estos efectos de coexistencia de las zonas rurales con las zonas urbanas. Y en ese sentido también necesitamos entender que México tiene desde 25 años instituciones a nivel municipal descentralizados que permiten tomar decisiones. Los institutos municipales de planeación y desarrollo que permitirán el desarrollo como organismos descentralizados a mediano y largo plazo. Yo creo que, y ahí viendo como la vinculación entre las agendas internacionales como las acciones locales, ahí deberían de ser estos vínculos que podrían permitir que estas visiones que se están construyendo bajo un concepto de lógica para seguir construyendo la agenda y su implementación. Y yo estoy de acuerdo que es un reto que requiere coordinación, pero también un reajuste legislativo. Porque esto va a ser una tarea muy importante para el Senado de la República y las distintas comisiones que están relacionadas con desarrollo urbano, vivienda, medio ambiente, ordenamiento territorial, para pensar esto en una perspectiva legislativa, cómo incorporar las distintas agendas y incorporar las distintas necesidades de los gobiernos locales y subnacionales para buscar soluciones a una sola visión. Yo creo que por necesidad de este impulso de la pandemia, ya tuvimos un empujón muy importante y considerable que estamos más conscientes, más sensibles y más motivados para buscar estas alianzas estratégicas que se requieren para cambiar, repensar o cambiar el paradigma que estamos buscando en el futuro urbano, porque ya nos estamos conscientes, ¿no? El futuro es urbano, conmemorando también el mes urbano de Naciones Unidas, pero yo creo que con esto cierro el comentario. Sí, muchas gracias, Bern. Pues sí, definitivamente el futuro es urbano, ¿no? Justamente en este mes que conmemoramos todo este tema de urbanismo. Muy importante la creación de alianzas y en este sentido comentarles a los representantes de gobiernos locales que justamente tienen en ONU Habitat, en gobiernos locales por la sustentabilidad, ICLEI, en CGLU, en la academia, aliados estratégicos que hay que incorporar justamente en una ecuación y en una estrategia y modelo de desarrollo territorial. Ellos pueden acompañar y ya lo hacen políticas públicas territoriales y aprovechar todo este trabajo, todo este aprendizaje que se ha generado para que justamente podamos permearlo en lo local. Yo quiero agradecer muchísimo a todos nuestros ponentes, creo que fue un panel sumamente
enriquecedor porque son expertos que están trabajando desde la trinchera, que llevan pues años apoyando a los gobiernos locales, trabajando por esta localización de las agendas globales, ¿no? Aunque, bueno, ya no hay esta diferencia entre global y local, sino que lo veamos como un todo. Entonces, yo les agradezco mucho su participación, igualmente a Bernd, que es un gran facilitador, y invitar a nuestra audiencia a seguir reflexionando sobre estos temas cada viernes en el marco del programa de internacionalización de ciudades mexicanas que tenemos en la Cancillería, que también es un esfuerzo institucional por acompañar estrategias de cooperación descentralizada y de acción internacional local, en donde además también estos actores que hoy nos acompañaron también nos apoyan en todos estos procesos. Entonces, agradecerles muchísimo, agradecer a nuestro querido amigo Horacio Urbano este espacio e invitarlos a las próximas mesas que tendremos, en donde también tendremos ya también experiencias concretas de otros gobiernos locales. Tendremos también próximamente una mesa en torno a la acción internacional local como política pública y como herramienta para localizar las agendas de desarrollo. Entonces, bueno, agradecer como siempre el espacio. Muchas gracias, Eduardo, Gaby, Pablo, Bernd, y pues aquí seguimos en la próxima edición de estas mesas. Muchísimas gracias y muy buen día a todos. Gracias. Gracias.